La población de Corea del Norte está al borde del colapso, y la situación se vuelve más alarmante cada día. Recientemente, el líder del país, Kim Jong-un, sorprendió al mundo al aparecer llorando en público, suplicando a sus ciudadanos, especialmente las mujeres, que luchen por el futuro de la nación. ¿El motivo? La caída en la tasa de natalidad, un problema que afecta al país desde la década de 1970 y que amenaza con desencadenar un colapso demográfico. Esta fue la primera vez que Kim Jong-un admitió públicamente la gravedad del problema. Pero, ¿qué está causando el declive poblacional en Corea del Norte? ¿Y por qué preocupa tanto al líder del régimen? La tasa de fertilidad, un indicador clave para el crecimiento poblacional, explica gran parte de esta situación. Actualmente, la tasa de fertilidad en Corea del Norte es de solo 1,79 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo necesario, que es de 2,1 hijos por mujer. Este índice, considerado ideal por las Naciones Unidas, es el mínimo requerido para mantener una población estable. El declive demográfico de Corea del Norte no es algo nuevo, pero la reacción de Kim Jong-un demuestra que la amenaza se está volviendo cada vez más seria. Con la continua caída de esta tasa, el futuro del país está en peligro. A continuación, analizaremos los factores que han llevado a esta preocupante situación y las posibles implicaciones para el país. Si te interesan análisis geopolíticos como este, no olvides apoyar el contenido con un me gusta. Ahora, vamos a profundizar en lo que realmente está ocurriendo en Corea del Norte. La tasa de reemplazo poblacional, como su propio nombre indica, es el nivel de fertilidad necesario para que una generación sustituya a la anterior y mantenga estable la población. Este indicador es el que preocupa a Kim Jong-un. Si la tendencia de descenso en las tasas de fertilidad continúa, Corea del Norte se enfrentará a una crisis a largo plazo. Esto no solo significa que la población en edad activa, personas entre 15 y 64 años, comenzará a disminuir a partir de 2030, sino que la población total del país, actualmente en torno a 26 millones de habitantes, también podría empezar a descender a partir de 2034. Sin embargo, esta crisis demográfica no es exclusiva de Corea del Norte. Otros países del este de Asia, como China, Taiwán, Corea del Sur y Japón, también enfrentan desafíos similares, aunque por razones distintas. China, por ejemplo, registró 2 años consecutivos de descenso poblacional en 2022 y 2023, con una tasa de fecundidad de 1,7 hijos por mujer. Esto podría llevar al país a perder hasta 109 millones de personas para 2050, y su población podría reducirse a la mitad para el año 2100. Japón enfrenta un escenario aún más grave, con una tasa de fecundidad de solo 1,2 hijos por mujer, lo que ha resultado en 8 años consecutivos de declive poblacional. La situación en Corea del Sur es igualmente preocupante. Con una tasa de natalidad de 0,68 hijos por mujer, el país podría experimentar un descenso tan drástico que su población, actualmente de 51 millones, se reduzca considerablemente para 2100. Si comparamos estos países con Corea del Norte, la tasa de fecundidad de 1,79 hijos por mujer parece menos alarmante. Entonces, ¿por qué el colapso demográfico representa una amenaza mayor en Corea del Norte? La clave está en las diferencias económicas y sociales. Mientras que países como China, Japón y Corea del Sur son economías desarrolladas, con ingresos per cápita elevados y recursos suficientes para implementar políticas que mitiguen los efectos del declive demográfico, Corea del Norte es un país de bajos ingresos. Esta realidad complica enormemente cualquier intento de amortiguar el impacto de una crisis poblacional. En los países desarrollados, las tasas de fecundidad bajas suelen estar asociadas a elecciones de vida, acceso a métodos de control familiar y al elevado coste de la vivienda y la educación. Sin embargo, en Corea del Norte, la reducción de la natalidad se produce en un contexto paradójico, donde el efecto económico de esta crisis es potencialmente devastador debido a la falta de recursos e infraestructura. En los próximos minutos, analizaremos más a fondo las implicaciones de esta situación única. Para entender mejor el problema, podemos observar otros ejemplos. Estados Unidos tiene una tasa de fecundidad de 1,7 hijos por mujer, Rusia de 1,4 y el Reino Unido también de 1,7. Sin embargo, estos países cuentan con economías más sólidas y pueden gestionar mejor los desafíos derivados del declive poblacional. En contraste, los países con ingresos bajos suelen tener tasas de fecundidad más altas. Un ejemplo es el África subsahariana, una de las regiones más pobres del mundo, donde la media es de 5 hijos por mujer. Corea del Norte, con un ingreso nacional bruto per cápita estimado en aproximadamente $1.217 en 2023, se encuentra entre los países más pobres del mundo. No obstante, su tasa de fecundidad es similar a la de las economías avanzadas, lo que representa una amenaza considerable. A diferencia de los países desarrollados que pueden recurrir a la tecnología y la automatización para compensar la reducción de la fuerza laboral,
Corea del Norte depende casi exclusivamente del trabajo manual intensivo para mantener su economía funcionando. Sin avances tecnológicos significativos, el país se enfrenta a serias dificultades para equilibrar el descenso demográfico. Su agricultura e industria, altamente dependientes del trabajo manual, junto con la necesidad de mantener uno de los ejércitos más grandes del mundo, agravan aún más el problema. Una fuerza laboral en declive implica menos personas para sostener la economía, poniendo en riesgo la productividad y el crecimiento económico. En resumen, Corea del Norte está envejeciendo antes de alcanzar un nivel de riqueza que le permita afrontar este desafío de manera eficaz. ¿Por qué está ocurriendo esto? Para comprenderlo, es necesario retroceder algunas décadas en la historia del país. Antes de su división, la península de Corea estuvo bajo el dominio japonés entre 1910 y 1945. Durante la década de 1940, la población total de la península era de aproximadamente 25 millones de personas. Sin embargo, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 1945, Corea se dividió en dos partes: el norte, bajo administración de la Unión Soviética, y el sur, bajo la tutela de los Estados Unidos. Corea del Norte se convirtió en un estado comunista con el apoyo de la Unión Soviética y más tarde de China, mientras que Corea del Sur adoptó un sistema capitalista anticomunista respaldado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Las tensiones entre ambas facciones aumentaron rápidamente, llevando al líder norcoreano Kim Il-sung a intentar unificar la península bajo el control comunista por la fuerza. Este conflicto desembocó en la Guerra de Corea, que comenzó en junio de 1950. Esta parte de la historia es clave para entender cómo los factores históricos y económicos han moldeado la crisis demográfica actual en Corea del Norte. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones entre las dos Coreas culminaron en un brutal conflicto armado. En 1950, las fuerzas norcoreanas, respaldadas por la Unión Soviética, lanzaron un ataque sorpresa contra Corea del Sur, dando inicio a la Guerra de Corea. Este conflicto se prolongó durante 3 años y causó millones de muertes, afectando gravemente la demografía de ambos lados. En el momento de la división de la península en 1945, se estimaba que la población de Corea del Norte era de unos 9,3 millones de personas. Entre 1945 y 1949, el país no experimentó un crecimiento poblacional significativo debido a la ausencia de migraciones a través de las fronteras. Sin embargo, durante la Guerra de Corea, el norte perdió más de 1 millón de personas, ya fuera por bajas en el conflicto o por la migración masiva de refugiados hacia el sur. Después de la guerra, que terminó en 1953, Corea del Norte entró en un periodo de relativa estabilidad y rehabilitación masiva. Esto permitió un crecimiento demográfico exponencial, con la población pasando de 8,4 millones en 1953 a 15 millones en la década de 1970, reflejando una tasa de crecimiento de aproximadamente el 3% anual. Este aumento no fue solo el resultado de la recuperación natural, sino también de la reactivación económica que siguió al conflicto. Frente a una economía devastada por la guerra, Kim Il-sung, líder de Corea del Norte, adoptó un modelo de economía planificada, inspirado en la Unión Soviética. Este sistema otorgaba al Estado el control absoluto sobre los medios de producción, estableciendo prioridades económicas y determinando qué y cómo producir, centralizando la movilización de recursos. Con el objetivo de reconstruir el país, el gobierno puso en marcha una serie de planes económicos enfocados en el desarrollo de infraestructuras, la industria pesada, la agricultura y la producción de energía, sectores gravemente dañados durante la guerra. La ejecución de estos planes contó con un amplio apoyo financiero y técnico de la Unión Soviética. Especialistas soviéticos participaron en la modernización del país, mientras que China veía a Corea del Norte como una zona de contención estratégica frente a aliados estadounidenses como Corea del Sur y Japón. El papel de China fue también fundamental. Motivada por intereses geopolíticos y la necesidad de frenar la expansión del capitalismo en el Lejano Oriente, China brindó apoyo financiero y político significativo. Gracias a estos recursos y al respaldo técnico de sus aliados, Corea del Norte logró dar los primeros pasos en la reconstrucción en 1954, estableciendo las bases para el crecimiento demográfico y económico en las décadas posteriores. En la década de 1950, el gobierno norcoreano lanzó un ambicioso plan trienal para reconstruir la economía devastada por la guerra. Este plan se centró en la restauración y expansión de industrias pesadas, como la siderurgia, la minería y los productos químicos, además de reparar infraestructuras esenciales, como ferrocarriles, carreteras y sistemas de comunicación. La agricultura y el sector energético también recibieron especial atención, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia alimentaria y apoyar el crecimiento industrial. Para finales de 1956, el plan fue considerado un éxito, superando objetivos en varios sectores y allanando el camino para nuevos proyectos económicos.
Los siguientes años vieron la implementación de planes como el quinquenal de 1957 y el plan de 7 años de 1961, que consolidaron aún más el crecimiento económico. Con la estabilidad económica y el apoyo estatal a las familias, la tasa de fertilidad alcanzó su punto más alto, con casi 4 nacimientos por mujer en 1970. Sin embargo, a finales de la década de 1970, el panorama comenzó a cambiar drásticamente. La rápida industrialización se financió mediante préstamos de países occidentales y de Japón. No obstante, el aumento global de las tasas de interés y los bajos ingresos por exportaciones dificultaron el pago de estas deudas, sumiendo al país en una profunda crisis económica. Además, el énfasis en el desarrollo industrial provocó una falta de inversión en el sector agrícola, agravando la escasez de alimentos y generando un problema crónico de baja producción. Durante este periodo, las relaciones con sus principales aliados, la Unión Soviética y China, comenzaron a deteriorarse debido a diferencias políticas e ideológicas. Aunque se siguió proporcionando cierta ayuda, el apoyo económico se redujo considerablemente, lo que intensificó la desaceleración económica. Esta combinación de crisis de deuda, fragilidad agrícola y disminución del apoyo internacional marcó el inicio de una etapa difícil para Corea del Norte, con profundos efectos en la estabilidad económica y social del país. En la década de 1980, el gobierno norcoreano adoptó políticas de control de natalidad, alentando a las familias a tener solo 1 o 2 hijos. Se facilitaron ampliamente métodos anticonceptivos y se permitió la interrupción del embarazo, lo que provocó un rápido descenso en la tasa de fertilidad, que pasó de 2,8 en 1980 a 1,9 en el año 2000. Ante este resultado inesperado, el gobierno revirtió la política, prohibiendo la interrupción del embarazo y promoviendo incentivos para familias con 3 o más hijos. Sin embargo, la situación se agravó tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, que privó al país de un apoyo económico vital y desencadenó una grave crisis agrícola y económica. Entre 1994 y 1998, Corea del Norte se enfrentó a la devastadora hambruna conocida como la Marcha Ardua. La falta de alimentos, combustible y fertilizantes esenciales provocó la muerte de alrededor de 3 millones de personas, aproximadamente el 12% de la población. Este periodo no solo redujo drásticamente la población, sino que también llevó la tasa de fertilidad por debajo del nivel necesario para el reemplazo generacional. La hambruna dejó cicatrices profundas, y muchos norcoreanos que crecieron durante ese periodo se mostraron menos dispuestos a formar familias debido a las enormes dificultades asociadas con la crianza de hijos. Además, la crisis económica y social trajo consigo cambios significativos en los roles de género. Con el colapso del sistema de bienestar social, muchas mujeres asumieron el papel de principales proveedoras del hogar, recurriendo al comercio informal para mantener a sus familias. Mientras los hombres se veían obligados a realizar trabajos no remunerados para el gobierno, las mujeres cargaron con el peso de la supervivencia económica, consolidando una transformación cultural que sigue afectando las decisiones sobre formar y mantener familias hasta el día de hoy. En Corea del Norte, la decisión de tener hijos se ha convertido en un desafío tanto económico como social. Durante la crisis alimentaria, muchas mujeres se enfrentaron al dilema de equilibrar las responsabilidades de criar una familia con la necesidad de mantener económicamente sus hogares. Este doble esfuerzo llevó a una transformación de las normas sociales, con cada vez más mujeres retrasando el matrimonio y priorizando objetivos personales o financieros. Hoy en día, a pesar de una leve recuperación, esta tendencia persiste, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que ven la crianza de hijos como una carga insostenible en medio de las dificultades económicas. Relatos de desertores indican que los jóvenes, en particular las mujeres, buscan primero estabilidad financiera antes de pensar en el matrimonio o en formar una familia. Esto refleja un cambio pragmático, común en sociedades con una baja calidad de vida, donde la supervivencia económica requiere decisiones racionales. Sin embargo, el gobierno de Kim Jong-un atribuye esta tendencia a la influencia de valores occidentales, considerando el retraso en el matrimonio y la disminución de la natalidad como signos de corrupción ideológica. Según él, las mujeres deben casarse y tener muchos hijos para servir a la nación. Por otro lado, las mujeres norcoreanas argumentan que el problema no radica en la ideología, sino en las condiciones adversas del país. Sin acceso a infraestructuras básicas como lavadoras, aspiradoras o agua caliente, y enfrentando una escasez crónica de alimentos, están sobrecargadas tanto con el cuidado de los hijos como con la necesidad de generar ingresos. La precariedad económica de Corea del Norte, agravada por desastres naturales como inundaciones y sequías, perpetúa esta realidad, haciendo que la maternidad sea un desafío casi imposible para muchas. La desnutrición es uno de los principales problemas que enfrenta Corea del Norte, provocando altas tasas de mortalidad, especialmente entre niños y mujeres embarazadas, lo que impacta negativamente en el crecimiento poblacional. Desde los años 80,
se ha observado una reducción constante en la altura y el peso de los niños. Actualmente, casi la mitad de la población está desnutrida, y 1 de cada 5 niños sufre los efectos de esta situación. Aunque la Constitución garantiza asistencia médica gratuita, la realidad es muy distinta, con un sistema de salud precario, falta de suministros médicos, instalaciones inadecuadas y sanciones internacionales que agravan aún más la situación. La crisis económica del país, intensificada por las sanciones relacionadas con sus programas nucleares y de misiles, limita el acceso a mercados y ayuda humanitaria, lo que empeora la escasez de alimentos y debilita aún más el sistema de salud. Además, la falta de viviendas adecuadas contribuye a las dificultades demográficas, con estudios que indican que solo entre el 70% y el 80% de las familias tienen acceso a una vivienda. Estos factores, sumados a las prioridades militares del gobierno, que destina gran parte de los recursos al ejército en detrimento de la salud y el bienestar social, afectan gravemente la calidad de vida y desincentivan el crecimiento poblacional. Además, el ambiente de represión política y privación económica lleva a muchos norcoreanos a huir del país en busca de mejores condiciones de vida en Corea del Sur o China. Aunque la pandemia de COVID-19 redujo temporalmente el número de deserciones, la emigración sigue siendo un factor relevante en la disminución de la población. Este contexto de represión, crisis alimentaria y falta de infraestructura crea un entorno hostil para el aumento demográfico, perpetuando los desafíos poblacionales de Corea del Norte. A pesar de que el gobierno ha reforzado la seguridad en las fronteras e impuesto severas penalidades a quienes intentan escapar, las deserciones continúan. En 2023, Corea del Sur informó que el número de desertores casi se triplicó. Esta fuga, especialmente de personas en edad productiva y en sus primeros años reproductivos, afecta directamente el crecimiento poblacional del país. Además, muchos de los desertores son jóvenes y cualificados, lo que contribuye a la fuga de cerebros, resultando en la pérdida de valioso capital humano para Corea del Norte. Por otro lado, la inmigración al país es prácticamente inexistente. Corea del Norte es una de las naciones más homogéneas del mundo, con el 99,8% de su población identificándose como étnicamente coreana, y el gobierno ejerce un control estricto sobre quién entra y sale del país. Cualquier presencia extranjera es vista como una amenaza para la seguridad y el control ideológico del régimen, lo que hace imposible utilizar la inmigración como una herramienta para combatir la crisis demográfica. Para afrontar esta crisis, Corea del Norte ha implementado políticas pronatalistas, fomentando tasas de natalidad más altas. Los medios estatales promueven la idea de que tener varios hijos es un deber patriótico esencial para fortalecer el país. Las familias numerosas reciben beneficios como raciones adicionales, servicios de guardería y material escolar. Además, las madres de trillizos o cuatrillizos reciben alimentos y medicamentos gratuitos, y desde 2007, las mujeres con un segundo hijo reciben alimentos adicionales durante 6 meses. Sin embargo, la efectividad de estos incentivos es limitada debido a la escasez de recursos y las dificultades económicas persistentes. Entre las medidas adoptadas para aumentar la natalidad, el gobierno ha extendido la licencia de maternidad a 240 días, 60 días antes del parto y 180 días después. Durante el embarazo, se exige que las mujeres realicen exámenes médicos gratuitos mensuales, y en las últimas semanas, revisiones semanales. Además, las madres reciben subsidios prenatales y postnatales de 3.000 wons, aproximadamente $3.33. No obstante, este monto es extremadamente bajo y no alcanza para cubrir siquiera una parte mínima de las necesidades básicas, como la compra de arroz. Aunque estas acciones puedan parecer positivas, no son suficientes para resolver los problemas económicos que enfrenta la población. Desde 1993, el aborto es ilegal en Corea del Norte, y las penas para quienes practican abortos ilegales o usan anticonceptivos son severas. En 2015, el gobierno amplió estas restricciones, prohibiendo también el uso de dispositivos intrauterinos, DIU, como método anticonceptivo. Los médicos que realizan abortos clandestinos enfrentan penas de prisión de hasta 10 años. Para aumentar sus salarios, algunos médicos realizan abortos en casas privadas, cobrando alrededor de 30.000 vatios por procedimiento, lo que equivale al salario mensual de un trabajador promedio. Sin embargo, quienes son atrapados realizando esta actividad enfrentan severas sanciones. Además, el gobierno ha intensificado los esfuerzos para evitar la deserción, aumentando la seguridad en las fronteras y las penas para aquellos que intentan huir del país. Corea del Norte presiona a China para que devuelva a los desertores, tratándolos como criminales e imponiendo penas severas, como la prisión. Lo que el gobierno no comprende es que las normas sociales e ideológicas no son la causa principal de la caída de la población. La verdadera razón detrás de esta tendencia son las precarias condiciones económicas del país, que desmotivan a las personas a formar familias más grandes. Mientras el gobierno no implemente reformas económicas significativas,
es probable que la disminución de la tasa de natalidad continúe. La disminución en la tasa de natalidad en Corea del Norte podría, eventualmente, llevar a un colapso poblacional y, con ello, al colapso del propio país. Sin embargo, en lugar de adoptar un enfoque pragmático para resolver los problemas económicos y sociales que llevan a las mujeres a evitar el matrimonio y la maternidad, el gobierno ha tratado el problema como una cuestión ideológica. En lugar de implementar reformas como la reducción de empleos públicos ineficientes o la expansión del sector privado, el régimen ha reprimido las pequeñas empresas e intensificado el control estatal, combatiendo el comportamiento capitalista. Además, Kim Jong-un se ha negado a desmantelar su programa nuclear a cambio de un alivio a las sanciones, lo que podría permitir que las industrias locales tuvieran acceso a materiales y maquinaria esenciales, debilitando aún más la economía del país. Con el envejecimiento de la población y pocos jóvenes entrando en el mercado laboral, la producción industrial y agrícola de Corea del Norte enfrentará serias dificultades. La agricultura, que es un sector crítico para el país, podría sufrir aún más debido a la escasez de mano de obra, agravando la inseguridad alimentaria y creando un ciclo vicioso de desnutrición, hambre y reducción de la población. La disminución de la tasa de natalidad, junto con el envejecimiento de la población, puede llevar a un aumento de la tasa de dependencia, es decir, una mayor proporción de personas mayores que dependerán de una población activa reducida. Esto sobrecargará aún más los ya limitados recursos del Estado, que tendrá dificultades para mantener a su población envejecida. Otros analistas geopolíticos temen que, para combatir los efectos de esta crisis poblacional, el gobierno de Kim Jong-un pueda adoptar medidas aún más represivas, incluyendo castigos severos para los disidentes políticos, represiones a la deserción y regulaciones más estrictas sobre los matrimonios, como los matrimonios forzados. Tales medidas podrían intensificar las violaciones de los derechos humanos y agravar la crisis humanitaria en el país. Finalmente, un colapso poblacional en Corea del Norte también podría generar inestabilidad regional, afectando a países vecinos como Corea del Sur, China y Rusia. El aumento de desertores podría sobrecargar los recursos de estas naciones y generar desafíos políticos y de seguridad, con Corea del Sur, en particular, preocupada por los impactos económicos y sociales de un flujo repentino de refugiados. La disminución de la población también podría limitar las opciones de política exterior de Corea del Norte, haciendo que el régimen se vuelva aún más aislado y vulnerable. Actualmente, Corea del Norte compensará la falta de calidad y poder militar en comparación con Corea del Sur apostando por la cantidad. Mientras que el ejército norcoreano cuenta con alrededor de 1,3 millones de soldados activos, lo que equivale a aproximadamente el 5% de su población, Corea del Sur tiene 500.000 soldados para una población de 51 millones. Sin embargo, con el eventual declive poblacional del país, Corea del Norte podría enfrentar serios desafíos para mantener el tamaño, la calidad y la eficacia de sus fuerzas armadas. La mayor preocupación de Kim Jong-un es, sin duda, la estabilidad del régimen de su familia. El colapso poblacional podría debilitar el control social del gobierno, dado que el régimen depende en gran medida de la propaganda y del poder militar para mantener el orden. Si la población continúa disminuyendo y empobreciéndose, el descontento podría crecer, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas, que son cruciales para la estabilidad del régimen. Esto podría generar un vacío de poder, posiblemente llevando a conflictos internos o incluso a la intervención militar de otros países, como Corea del Sur. Este escenario, sin duda, es una pesadilla para Kim Jong-un. Por más autoritario que sea, no puede forzar a las personas a tener hijos si no lo desean. La demografía de un país es la base de su poder económico y militar, y sin cambios significativos para revertir la caída de la tasa de natalidad, Corea del Norte está encaminándose hacia un colapso poblacional inevitable. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre el futuro de Corea del Norte y los desafíos que enfrenta el país? Deja tu comentario abajo, nos encantaría escuchar tu punto de vista. Y no olvides suscribirte al canal para seguir nuestros próximos vídeos, donde exploraremos aún más sobre el futuro de Corea del Norte y otros temas geopolíticos que están dando forma al mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.